Vida eterna no quiere decir hasta el próximo pecado. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 23. Vida eterna no quiere decir hasta el próximo pecado. Vamos a ver en discipulado lo que es la seguridad de salvación. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es hasta que peque otra vez. La vida eterna, en Juan 3:16, el que cree en Él tiene vida eterna, no es 5 días, 1 mes, 2 años, no, es para siempre, para siempre. No hay opción, es algo que a veces causa dolor, que no tengamos esa seguridad de la vida eterna. La vida eterna es para siempre. Juan capítulo 6, versículo 47. 6:47 de Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene, es un presente. No es hasta mañana, hasta pasado mañana, sino es una seguridad absoluta de la vida eterna. Les voy a compartir, ese es el mensaje de salvación. Estudiemos mucho esto, es la parte fundamental del examen, todo el mensaje de salvación. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque a veces cuando aprendemos métodos, nos quedamos en el método, nos lo memorizamos el método y es difícil cuando nos encontramos con personas con algunas otras situaciones. Les voy a dar un ejemplo. Estuvimos predicando en Bogotá, Colombia. Fuimos a un centro de rehabilitación y había allí un muchacho. Este muchacho le empecé a compartir el evangelio, pero había vivido una vida muy desastrosa. Estaba tan mal que él decía que Dios no lo perdonaba. Entonces empezamos a hablar, hizo cosas que no vale la pena ni decir, muy graves. Hablé con él 2 horas. No se perdonaba. No se perdonaba. ¿De qué le tengo que hablar a este muchacho más? Te tengo que hablar más del amor de Dios. Le tengo que hablar más de su misericordia. Estaba convencido de su situación, de esa carga que llevaba. Tengo que hablarle del amor de Cristo. Entonces, cuando vamos con un método y no tenemos en cuenta todo el mensaje de salvación, me encasillo allí y el muchacho no necesita de pronto escuchar tanto de su condición de perdido, ya la tenía clara con eso. Es importante que estudiemos el mensaje de salvación, que estudiemos la palabra de Dios para ver cómo vivió la persona de Jesucristo y cómo actuó con las personas. Ahora, vamos a ver algunas teorías de aquellos que rechazan a Dios. Va a ser muy rápido algunas definiciones, pero que las tengamos en cuenta. Pero lo voy a animar a que profundicen en todo esto y se preparen. Vamos a colocar en la materia algunos links con libros muy buenos para que ustedes estudien, se preparen y cuando tengan que compartir con las personas, lo puedan hablar. A veces me hacen una pregunta. ¿Cómo le hablo a este? ¿Cómo le hablo a un adicto? ¿Cómo le hablo al otro? Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. No lo podemos cambiar porque la gente se va a convertir con el mensaje de la persona de Cristo. Pero sí podemos conocer un poco cómo piensan para saber cómo actuar con ellos y qué versículos compartir. Por eso algunas teorías de aquellos que rechazan a Cristo. Están los ateos. Todos sabemos que el ateo es aquel que no cree en Dios, que niega la existencia de Dios o que la rechaza. Es aquel que no cree en Dios, la rechaza, la niega. Por eso el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No le vas a decir a un ateo, sos un necio, por supuesto. Pero eso es lo que ellos piensan.
Están los agnósticos. Los agnósticos no tienen conocimiento de Dios. Ellos no tienen conocimiento de Dios. No pueden saber si Dios existe o si Dios no existe. No afirman que no existen, pero tampoco afirman lo contrario. No se oponen, pero tampoco lo aceptan. Ellos creen lo que científicamente es comprobable para ellos, porque sabemos que la naturaleza, el ADN cuenta de que hay un Dios perfecto. Pero esta gente está en medias. El evolucionista. Ellos sí creen en el origen sobrenatural de la vida donde no hay Dios. Por lo cual el hombre no es responsable moralmente ante Dios porque para ellos no existen. Por eso está el origen de las especies, la selección natural de que va a perseverar el que es más fuerte. Afirman que todos los seres vivos actuales son el resultado de cambios graduales durante todo el tiempo, a partir de antecesores comunes. Eso ustedes lo han escuchado mucho, estudien todo esto. Está también el panteísmo. Todo es Dios y Dios está en todo. Todo es Dios y Dios está en todo. Los politeístas. Es interesante cómo esto ha entrado últimamente. Todo esto ha entrado de nuevo en las universidades. A veces uno comparte con jóvenes y esto es moneda común y corriente, porque parecería que nosotros vemos solamente a Egipto, con sus dioses, el dios Sol. Ellos tenían los nombres para cada dios que lo traspasaron a Grecia, a los griegos. Sabemos por la mitología griega todos los dioses en los cuales ellos creían. Zeus. Y la cantidad de dioses que lo pasaron a los romanos. Lo pasaron a los romanos. Son politeístas totales, creían en muchos dioses. Pero nosotros decimos, pero eso fue en ese tiempo. No. Mire, estaba viendo la población del mundo en este momento y hay un país que según lo último está pasando a la China en población, la India. Y las estadísticas nos muestran que la India, dentro de unos años más adelante, va a ser una de las potencias económicas más grandes. Y uno dice, pero es un país muy pobre. Sí, pero es un país con una población muy grande. Y ellos tienen dioses para todos. Ellos tienen dioses, adoran múltiples dioses. Eso lo sabemos. Entonces, no es para los últimos años. Y está el deísmo. El deísmo dice que no hay un Dios personal, como creemos los cristianos, sino que es algo impersonal. Creó el mundo y lo dejó que se manejara a su manera. Ahora, yo quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra, tiempos peligrosos, son tiempos que empezaron desde que Cristo ascendió hasta ahora. Son tiempos que, como cuando acá en Argentina empieza a oscurecerse demasiado, ya sabemos que de pronto viene viento y viene granizo. Pero van en aumento. Ya se está escuchando peor cada vez. Miren, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El versículo dice, avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemos, desobedientes a los padres. Hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores del dinero. Pero dice el versículo 3, sin afecto natural, y empieza a dar la descripción. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, sin afecto natural, sin amor. Y el versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites, amadores de los placeres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ya se habían metido dentro de la iglesia.
son peligros, son tiempos difíciles. Y nosotros hablamos de todo esto anteriormente, de estas creencias, los ateos, los agnósticos, los deístas, el politeísmo, todo idolatría. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar que solo Dios puede tener en el corazón del hombre. Idolatría es cuando el corazón ocupa el primer lugar, algo que no es Dios. Y cuando veía yo todas estas teorías, por supuesto que el ateo es amador de sí mismo. Amador de sí mismo. Pero en los postreros días, amar al yo, al ego, cuando se ama a sí mismo tiene incapacidad de hablar al otro. Pero miren, el ismo es una generación narcisista. Narcisista. En la mitología griega fue aquel que se enamoró de sí mismo que se ahogó. Es una generación que se ama a sí mismo, que quieren ocupar el lugar de Dios. Dicen todo está bien. Pero después dice amadores del dinero, materialismo. El hombre que se ama a sí mismo ama al dinero. El dinero. Y sabemos por los diarios y por las noticias todo lo que puede hacer el hombre por amar al dinero que ocupa el lugar de Dios. Materialismo, amor al dinero. Y ahí vemos todo lo que es. Pero después dice sin afecto natural, sin amor, individualismo, ausencia de amor, sin sentimientos, una sociedad marcada por el desafecto a otros. Sin afecto natural, lo vemos en el aborto y la problemática tan grande. Sin afecto natural. Les digo una cosa que en este último tiempo, Analía, mi esposa, empezó a hacer cursos sobre prevención de abuso infantil. Y cuando empezamos con todo esto, no nos imaginamos cómo está esta sociedad y que se ha infiltrado entre la iglesia. Esa película Sonidos de Libertad que la hicieron en Colombia, no la quise ver no porque sea mala, pero me parte el corazón porque visito hogares de niños y dije, no, sin afecto natural, no les importa nada, implacables, no dan tregua, individualistas, pero después dice amadores del placer, amadores de los deleites más que de Dios, hedonismo, búsqueda de placer desenfrenado para llenar el corazón de tantas cosas. La pornografía está haciendo estragos, el alcohol, la droga, la música. En todas las adicciones hay una ausencia, en la raíz hay una ausencia de Dios, son amores incompatibles. Una sociedad que es lo que yo siento, vos sos lo que sentís. Sos lo que sentís. Un predicador dijo que no vivimos en democracia, sino en hemocracia. Es una sociedad marcada porque la gobiernan las emociones, que no son buenas ni malas. Son emociones que tienen que estar bajo el control de la razón y de la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta de que estos argumentos no son solamente para aquella época, sino que lo estamos viviendo de una manera muy marcada hoy? Gente que piensa sin Dios son todas estas teorías. ¿Qué piensan ellos? Pero ¿qué argumentos tenemos para defender la fe? Y les voy a pedir que por favor estudien, se preparen. Yo cada día trato de crecer en todo esto para presentar defensa a quien lo demande con amor. ¿Qué argumentos tenemos? El cosmológico. Y ahí vi un gran hombre de Dios que fue Tomás de Aquino, que hicieron una diferencia. Y el argumento cosmológico, todo lo que conocemos tiene que tener un origen, una causa. Tiene que ser por una causa. Hubo un comienzo necesario.
Génesis capítulo 1 nos lo muestra a nosotros. Pero ellos no lo creen. Y tenemos que prepararnos para ello. Todo tuvo un comienzo. Una persona que lleva un reloj porque tuvo que haber un fabricante. Tuvo que haber un origen. Todo efecto tiene una causa. Y si ustedes leen todo lo que pensaba Tomás de Aquino, es impresionante cómo estos hombres en la antigüedad se preparaban para todo esto. Tiene que haber una causa. El argumento teleológico, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. El orden y el propósito del universo tiene un diseño perfecto en la naturaleza. El orden y el propósito del universo tiene un diseño perfecto en la naturaleza. Ahí vemos el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios también. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace poco estaba leyendo el libro de Job, cómo Dios le muestra al finalizar esos capítulos hermosos. ¿Dónde estabas tú cuando yo? Todo tiene que tener un orden. El sol, 150 millones de kilómetros de distancia. En el lugar perfecto, en el orden perfecto, que si lo alejan, tenemos problemas. Y si lo acercan, también. Afectaría la superficie, la radiación. Se evaporaría muy rápido las aguas de los océanos. Pero el sol, en ese orden perfecto, está allí. La luna, 384.000 kilómetros. Las mareas al nivel en el mar. ¿Qué pasaría si estuvieran mucho más cerca? ¿Sabe el problema que habría o si estuviera más lejos? Nada fue al azar. Todo de una manera perfecta. Está el argumento antropológico. Bueno, la antropología estudia al ser humano. El antropológico nos muestra que fuimos creados a la imagen de Dios. Intelecto, emociones, voluntad. Algo único, algo único. La huella digital, el ADN y tantas otras cosas. Vamos a colocar algunos links de libros. El último argumento, el argumento moral. El argumento moral. Ese argumento moral es sencillo, nos marca lo que es el bien y el mal. El incrédulo se da cuenta entre lo que hace bien y lo que hace mal. Busca establecer la verdad o la falsedad de una afirmación moral. Utiliza patrones, por eso hay principios éticos. Sabemos lo que es bueno y es malo. Es imposible no reconocer eso. Acompáñenme a Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia nos muestra lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Alguien dijo que lo que fue la ley para los israelitas fue la conciencia para los gentiles. Para mostrar su pecado y la necesidad de Dios. Lo moral. Es imposible. Ahora, ¿cómo les hablo? Les tenemos que mostrar, prepararnos para ello y mostrarles lo que es la revelación de Dios. Después vamos a estudiar más adelante en el discipulado lo que es la palabra de Dios, pero acompáñenme al Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otro declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y desde el versículo 7 nos habla la revelación especial de Dios. La palabra. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Un libro que ha sido tan atacado durante tanto tiempo.
es la solución para todos los problemas del hombre. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hacerles entender que este libro es un libro que fue escrito en siglos por más de 40 hombres comunes y corrientes, pero que es un libro perfecto, sin error, que tenemos que orar para que lo entiendan. Miren, estaba predicando en Cartagena, en una iglesia allí en Cartagena. Y una señora me pidió que le fuera a hablar a su abuelita de Cristo. Nos fuimos a hablar a la abuelita y cuando hablaba con ella estaba totalmente allí. Yo la veía que no sabía, pero la señora me dijo, sí, te está escuchando, no te preocupes. Le empecé a predicar el evangelio, hablaba y hablaba y hablaba. Cuando de pronto vino uno de sus nietos, o bisnieto, unos 20 años, y se sentó cerca y me llamó. Le dijo, yo no creo en eso. Y le empecé a hablar, ¿por qué no creía? Y él me dice que no, que creía en la evolución, que creía en otras cosas, que Dios no podía existir. Y empezamos a hablar. Y me salió en la cabeza preguntarle la distancia del Sol a la Tierra. Me la dijo exactamente. Muchacho con mucho conocimiento. Y le dije, ¿qué pasaría si se aleja mucho? Y me lo explicó. Le hablé de la luna y me lo explicó. Le dije, ¿y usted piensa que esto no tuvo que tener un origen perfecto? Y empezamos a compartir y le hablé de la naturaleza. Me acuerdo que le hablé de varias cosas. Y le dije, pero este libro es perfecto. Este libro es perfecto. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Déjame ese libro y yo voy a empezar a leerlo. Pero lo voy a leer todo. Y le dije, bueno, yo vuelvo en unos meses. Volvemos a hablar. Volvimos a hablar y ya había terminado el Antiguo Testamento. Él lo quiso leer así y le dije, bueno, empezá a leer y por favor, empezá mucho a concentrarte cuando lean los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan. Y estoy completamente seguro que él ya empezó a ver que es un libro que habla, es una espada de dos filos, es un libro que transforma el corazón. Y confiamos en que este libro es la revelación especial que nos dejó Dios. Amén. Vamos a empezar con discipulado. Vamos a empezar con discipulado y por favor coloquen si hay algunas preguntas, algunas dudas en cada semana que vayan estudiando y lo que necesiten, por favor, estamos para servirle. Vamos a empezar con el tiempo de discipulado.